el libro Lógica, Metodología y Teoría de la Argumentación en México, escrita por el doctor Walter Beller Taboada. Y bueno, pues sin hacer más preámbulo, pues dejamos al doctor a cargo. Adelante, doctor Walter. Sí, gracias, Claudio. Buenos días o buenas tardes a todos. Y agradezco a la Academia Mexicana de Lógica que abra este espacio para que podamos comentar algo de un libro que pues se ha publicado eh, por la Universidad Autónoma Metropolitana y la editorial Gediza, ¿no? Y que acogieron este libro pues de una investigación que llevó mucho tiempo y que, bueno, lo que pretende es cosas que podría sintetizar con una anécdota inicial con la cual quisiera tomar como punto de partida. Giuseppe Peano, que como todos sabemos, pues es uno de los iniciadores de la lógica matemática, particularmente ese simbolismo que fascinó a Bertrand Russell, viene de Peano, y como todos sabemos, además pudo establecer una definición de lo que es el número. Bueno, pero antes de ello, Giuseppe Peano enfrentó un asunto de la sociedad italiana, que era el asunto de las pensiones. Y entonces el gobierno italiano tenía verdaderos problemas en aquel entonces. Hoy los gobiernos siguen teniendo problemas con las jubilaciones. Pero lo que propuso Peano es que se trataba de un problema, si bien social, si bien económico, pero fundamentalmente matemático. Y ofreció él una respuesta. Y esa respuesta pues le dio luz a el gobierno italiano y por lo menos en algún tiempo pudo resolver estos problemas de la jubilación. Peano, entonces, veía la matemática no como una cuestión abstracta, desligada de la vida y de los padeceres de los seres humanos, sino que tenía que ver con algo muy cercano a las personas, no obstante su nivel de abstracción. Bueno, pues la lógica en México ha tratado de estar en esos dos grandes pilares. Por un lado, la cuestión relacionada con los problemas que tienen que ver con la actualidad de la vida social, cultural, política de un país, y por otro lado, con el grado de abstracción que es necesariamente exigido por los sistemas lógicos, que particularmente a partir de finales del siglo XIX, Peano, entre otros, pues que creó y generó sistemas de construcción formal que incluyen, por supuesto, lenguajes altamente especializados. Lo que yo encontré en la historia del país es que en un principio lo que tenemos son un conjunto de obras que están, digamos, circunscritas a una predilección, oposición filosófica. Entonces tenemos así, en el punto de partida de mi trabajo, pues que hay sistemas lógicos o modelos lógicos o interpretaciones lógicas que, por un lado, están cercanas a la filosofía predominante en el momento. Así, en México, que tuvimos un periodo de auge del positivismo, en particular porque Gavino Barreda, de quien hablo también en sus trabajos de intento de aproximación a cuestiones lógico-matemáticas, Gavino Barreda, el fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, que es la institución de nivel medio superior, creada durante el Porfiriato. Esta institución fue creada por una persona que tuvo acceso de manera directa a los cursos de Comte que daba en Francia y trajo esa interpretación, la trajo hacia el país y con ello fundó, con ello estableció, con él determinó lo que era el programa de la Escuela Nacional Preparatoria. Y en ese contexto, justo se apoyó en una cuestión central que es
la lógica. En el sistema, hay varias maneras de presentar el sistema clasificatorio comtiano, pero hay en uno, el punto de partida es justamente la lógica y la matemática, particularmente la matemática. Luego viene la física, después la química, después la biología y finalmente lo que llamaba física social o sociología. Pues bien, entonces la lógica estaba en el punto de partida considerando como un elemento abstracto general que debería ser el punto de partida de los estudios. Algo de eso todavía se conserva en el plan curricular de la Escuela Nacional Preparatoria y en otras escuelas del nivel medio superior. Pero el enfoque era interesante porque empezó entonces a buscarse cuál debería ser el libro de lógica para enseñar lógica en ese nivel de educación y por tanto a nivel nacional. Y ocurrió entonces en este periodo algo que me parece inusitado en la historia de los países, donde la Cámara de Diputados discute cuál debería ser el libro y el programa de lógica. No imagino otro momento, en otro contexto, donde los diputados se ocupen, por ejemplo, con esa asiduidad, con esa enjundia sobre el libro de lógica. Entonces, esa es una de las cuestiones interesantes. La lógica en México empieza de una manera polémica. Estoy hablando, obviamente, del periodo en el que se establecen las instituciones del Estado mexicano y que, pues, primero con Benito Juárez y luego con Porfirio Díaz se logra establecer este asunto de la Escuela Nacional Preparatoria que antecede el surgimiento de la Universidad Nacional de México. Bueno, en ese contexto, pasado el periodo revolucionario y el restablecimiento, digamos, de la vida institucional, van a surgir algunas lógicas como alternativa a la lógica positivista del doctor, el médico Porfirio Parra. Habrá entonces una primera gran oferta que viene de parte de un neocantiano, que es el doctor Francisco Larroyo. Larroyo había ido a estudiar a Alemania, donde estudió pues cosas de filosofía, y trajo para México una versión distinta, algo ya de por sí distante con el positivismo. Ahora, con la lógica neocantiana, pues lo que tenemos es una interpretación donde la lógica está inmersa en un contexto más amplio, y ese contexto más amplio sería justamente la filosofía de la cultura, o lo que llamarían los neocantianos la filosofía de la cultura, es decir, inmersa en valores donde, por ejemplo, la verdad y la falsedad no son solamente propiedades de los enunciados, sino que tendrían que ver con lo que es o lo que se valora como verdadero o falso en la cultura. Y esto es pues muy interesante porque da un giro muy notable respecto del estudio de lo que es la lógica. Y esta lógica predominó casi 20 años y el personaje, el doctor Larroyo, doctor en filosofía, Larroyo, pues abarcó casi todos los temas de la lógica. Y cuento como anécdota, él escribió durante muchos años los prólogos a los libros de filosofía que publicó la editorial Porrúa, y es el único al que singularmente le pagaban por cada edición que parecía del libro, le pagaban otra vez su prólogo. Larroyo entonces hablaba ya de una cierta dialéctica en la lógica, no de una lógica dialéctica, sino de cierta dialéctica, en el sentido de que las proposiciones no son simplemente A es igual a A, o sea, el principio de identidad, sino un principio ya de diversidad. A es B. Esto significa entonces empezar a ver la lógica como una construcción no solo de proposiciones, sino también de una cuestión que nos acerca de alguna manera a la perspectiva que Edmundo Husserl desarrollaba
sobre la lógica en términos de la intuición y del significado de los términos, lo cual lo acerca más a una perspectiva intuicionista que a una perspectiva logicista, como después veremos en Frege. Pero quien sigue en el concierto nacional y en la disputa, vamos a decir, cultural por imponer alguna lógica, es el libro de Elie de Gortari, que se inicia como primero se publica como Iniciación a la lógica dialéctica o Introducción a la lógica dialéctica, que es, decía el doctor de Gortari, una de las primeras lógicas dialécticas de las que se habló a nivel internacional y que básicamente el doctor de Gortari introdujo cosas interesantes y que lamentablemente no dio continuidad. Por un lado está la concepción marxista de lo que después se denominaría el diamat o el materialismo dialéctico, eso por la parte filosófica, pero en la parte propiamente lógica, el doctor de Gortari optó por el álgebra booleana y constituye, digamos, la parte de la construcción de las proposiciones y de los razonamientos aún silogísticos en términos del álgebra booleana. Y esto es una cuestión bien interesante porque en parte de la formación del filósofo mexicano marxista había también una formación en matemáticas. Inició una licenciatura que no concluyó en matemáticas, pero conocía bien de este asunto porque era ingeniero. De Gortari era ingeniero y estaba interesado entonces en esta cuestión, pero quiso dar a la álgebra booleana, que es una álgebra formal, que es una álgebra entonces en un sistema cerrado, le quiso dar una interpretación dialéctica y ese camino le fue infructuoso, ese camino no le llevó a ningún lado y entonces él se distinguía diciendo, por un lado está la lógica formal y por otro lado está la lógica dialéctica. La lógica formal, entendida entonces como un proceso de abstracción del tiempo, de categorías, digamos, es una versión de la lógica dialéctica, digamos, muy incipiente que desarrolló el doctor de Gortari y que, sin embargo, pues forjó o permitió forjar a muchos estudiantes. El movimiento estudiantil de 1968, que desembocó en un movimiento que terminó con la masacre del 2 de octubre, pues significó entonces también un giro cultural, un giro de atención cultural, y las obras del doctor de Gortari, en particularmente las de lógica, empezaron a tener una gran acogida. No obstante, hay que reconocer que el doctor de Gortari tiene esta vertiente, digamos, hacia la educación, pero también tiene una vertiente muy importante en el Seminario de los Problemas Científicos y Filosóficos, que en la UNAM fructificó enormemente y nos dio una pauta para acercarnos a temas que en ese momento eran sumamente importantes. En forma, no diré paralela, sino más bien divergente, se empezó a trabajar la lógica matemática en México. Y bueno, pues los antecedentes son varios, pero la lógica matemática pues tuvo, digamos, que romper con estas ideas, ¿no? Los que forjaron la lógica o forjaron libros de texto alternativos de lógica matemática, como los hermanos Zubieta, tuvieron como punto de partida algo distinto. Gonzalo Zubieta me contaba en alguna plática que él llevó, el curso que llevó de lógica fue con precisamente el doctor Larroyo, él en persona. Y Gonzalo Zubieta contaba decir, es que por ese camino no hay manera de seguir, ¿no? Claro, por supuesto, eran lenguajes completamente distintos. Y Gonzalo Zubieta, pues bueno, tuvo la fortuna de después de terminar. Tiene el título, un título muy divertido. Él fue
el título que le dieron no era licenciado en matemáticas, sino matemático, ¿no? Entonces, la universidad le concede un título como matemático, ¿no? Y parece que después ya no se siguieron dando esos títulos, sino ya se convirtieron en licenciaturas. Pero bueno, ahí está el primer matemático del país. Y él después se fue a Estados Unidos y trabajó pues con varios matemáticos, entre ellos con Tarski, ¿no? Y en fin, tuvo un desempeño fundamental y pues regresa a México y entonces pues se interesa entonces en desarrollar esta parte de la lógica matemática. Y es un estudio, un trabajo aislado completamente, ¿no? Él se refugia en la Facultad de Ciencias, o lo que hoy es la Facultad de Ciencias, y ahí empieza a desarrollar su trabajo tanto teórico como pedagógico, y que tiene que ver con justamente un sistema de orden proposicional, ¿no? Un sistema que tiene que ver con proposiciones y funciones lógicas. Y sobre esto, pues, se avanza bastante. En paralelo, se van publicando en México, por ejemplo, la lógica matemática que publicó el Fondo de Cultura Económica, de José Ferrater Mora y Hugh Leblanc, y que en ella se avanza de una manera no muy sistemática sobre diferentes puntos de la lógica matemática. Entonces, este libro fue fundamental para dar a conocer los alcances de la lógica matemática, y así empezamos a conocer cosas tales como las tablas de verdad, etcétera, 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 cosas que, digamos, en otros países ya tenían amplio desarrollo y que en México se empiezan a conocer pues a través de estas obras de divulgación. Hay una larguísima, muy importante trayectoria de investigaciones sobre los fundamentos de la matemática. Y bueno, pues ya sabemos, las interpretaciones basculan, van de un lado a otro, dentro del logicismo, el formalismo gilbertiano, ¿no? Y también el intuicionismo, aunque el intuicionismo en menor medida en México. Hay un arco de tiempo, entonces, que va desde estas publicaciones iniciales en los años 50, que en principio compiten con la lógica dialéctica, pero después siguen un camino más especializado. Y este se va acercando propiamente al terreno en filosofía. Y nuevamente la Facultad de Filosofía y el Instituto de Investigaciones Filosóficas en particular se convirtieron en lugares de discusión de una perspectiva de filosofía analítica, cuyo instrumento pues era justamente la lógica. Entonces se desarrollan cursos de lógica con abundancia en la facultad, y con ello pues se derivan o se desparraman hacia otros niveles educativos, especialmente en la preparatoria. En el Instituto de Investigaciones Filosóficas se van concentrando un conjunto de estudios muy importantes para ciertas temáticas, y particularmente pues ver los alcances, los límites de la lógica formal o la lógica como el instrumento del análisis filosófico, cosa en la que los mexicanos empezaron a destacar muy rápidamente y empezaron a tener, y esto es importante, un diálogo con, digamos, con filósofos argentinos, y que entonces, pues, la lógica junto con la filosofía analítica se empieza a expandir a nivel académico y de manera muy importante con el predominio de una visión analítica. Esto es importante porque México entonces conoce una alternativa filosófica que va a mantener, que se va a conservar, que se va a preservar hasta prácticamente la llegada de Mario Bunge al Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde la lógica va a tener también un sesgo, una salida, un desarrollo respecto de la epistemología. Entonces, en el libro dedico el segundo
apartado del libro justamente a la investigación de los fundamentos y de la matemática, los fundamentos de la lógica, los fundamentos de la filosofía, y pues ahí con sus alcances y sus límites. En medio de esto, es decir, entre la lógica kantiana y la lógica dialéctica de carácter más bien filosófico y la filosofía analítica, donde la lógica adquiere, digamos, una profesionalización en quienes se forjan, quienes se forman como lógicos y como filósofos al mismo tiempo, lo que tenemos es algo muy interesante, pero que tampoco tuvo continuidad, que es sobre la lógica jurídica. La lógica jurídica tiene entonces una aportación también internacional que nos abre no sobre la lógica modal, como sería en los años posteriores, digamos, después de la publicación de la obra de von Wright, sino en términos de la lógica como, digamos, una cuestión puramente extensional, no modal, pero que utilizando teoría de conjuntos permite entonces desarrollar formas de razonamiento muy próximos a lo modal, pero que todavía se mantiene de una forma estrictamente extensional, bivalente, etcétera, ¿no? Entonces esto también es importante porque esos estudios también fueron pioneros en México, sí, pero también a nivel internacional, ¿no? Entonces se empezó a hablar de lógica jurídica y ya cuando la lógica empieza a tener algún adjetivo, pues nos está señalando que los campos de investigación de la lógica se van ampliando. Y la Universidad Nacional Autónoma de México favoreció este desarrollo de lógicas, digamos, que se alejan del sentido estrictamente clásico, extensional, bivalente, etcétera, para empezar la indagación de otras cuestiones y que, como digo, en el libro de Ferrater Mora y Hughes Leblanc ya se anticipan varias de estas cuestiones. Estamos hablando de los años 50, 60 y que fructifican en los años 70 con esta explosión de trabajos importantísimos que tenemos y que de los cuales yo simplemente doy ahí una noticia. La lógica, la lógica o metalógica o los estudios de filosofía de la lógica le van dando a México un lugar en el conjunto iberoamericano que creo yo se ha mantenido hasta la época actual o se ha ampliado en la época actual. Y con ello, pues abro este tercer capítulo, paulatinamente va incorporándose a una economía global. La globalización económica, lo sabemos bien, se inicia a partir de los años 80, finales de los años 80, principios de los 90, y la globalización económica pues también implica una gran apertura del país que culturalmente ya estaba anticipada y que por tanto nos remite a la consideración de nuevos terrenos de la filosofía. Hay que recordar entonces que hay otro gran acontecimiento social, económico, político, que es la caída del Muro de Berlín, que hace poco acabamos de conmemorar la caída del Muro de Berlín, que significó entonces que esa perspectiva de el empeño de desarrollar una lógica dialéctica, pues vienen con los mismos ladrillos que derrubaron el muro, también van derrubando estas perspectivas y por lo tanto la investigación va por otros sentidos. Pero sí con la necesidad de crear alguna lógica que tuviera que ver con esto que estaban al final de la sesión anterior, pues estaban hablando de la paraconsistencia, lógicas inconsistentes, y entonces volvemos a ese gran terreno que inauguró incidentalmente Hegel, pero que después se convierte entonces en una cuestión propiamente formal. Y es entonces cuando empezamos a abrevar, a conocer, a relacionarnos con otras lógicas, y digo especialmente las lógicas paraconsistentes,
que tienen que ver con el descubrimiento de Newton da Costa. Ahora, tengo entendido, por ejemplo, que la lógica, como las lógicas difusas, la lógica paraconsistente en Brasil, tiene una interrelación con los sistemas computacionales. Y entonces vemos otra perspectiva. Fíjense, es muy interesante. La lógica difusa en México se ha trabajado cercana a las cuestiones técnicas, a las cuestiones, como sabemos, ¿no? Desde su fundador, al elemento del control. Y entonces lo que vamos viendo es un acercamiento distinto. En el Instituto Politécnico Nacional hay un grupo de investigadores que trabajan en lógica difusa, pero relacionado justamente a las cuestiones técnicas, a las cuestiones que tienen que ver con la tecnología y en particularmente con la informática. Entonces, lo que vemos en los últimos años es que los sistemas formales y las versiones formales, las teorías formales en general, se van acercando a temas que tienen que ver con la informática y que tienen que ver con la computación y tienen que ver entonces con algunos capítulos de la matemática. Entonces, la lógica empieza a tener un derrotero por un lado y por otro. Por un lado es esta cuestión que les mencionaba al principio, lo de Giuseppe Peano. La lógica se acerca a los problemas reales de la tecnología, reales de la computación, y que hoy nos conducen a trabajar, por ejemplo, en cosas de inteligencia artificial y que, pues por supuesto, tienen que ver con el mundo tecnológico en el que nos encontramos. Pero por otro lado, en los finales de los años 50, en Estados Unidos y en Europa, se empieza a tomar otro sesgo, otro cariz, otra cara, que es esta cuestión relativa a el desarrollo de las nuevas retóricas, bueno, la nueva retórica de Perelman y el modelo argumentativo de Toulmin. En uno y en otro caso, el acercamiento parte de una cierta modelización de lo que es la argumentación jurídica. Entonces, volvemos a un arco de tiempo, ¿no? Donde lo jurídico viene a dar la pauta justamente para no la lógica, pero sí la teoría de la argumentación. Tenemos esta vertiente que se desarrolla y que viene a nuestro país sobre esos modelos, el modelo de Perelman, no tanto, un poco a la cuestión jurídica, aunque debo decirles que en algún momento la lógica jurídica en la Facultad de Derecho fue importante y hoy está otra vez como una materia optativa, es decir, puesta de lado. Yo creo particularmente, y esa es una de las conclusiones a las que arribo en el capítulo 4 de la teoría de la argumentación, es que en México hemos pasado de un sistema jurídico de cierto tipo a el nuevo orden jurídico que tiene que ver con los juicios orales, y los juicios orales tienen que ver con la argumentación, tienen que ver con la presentación de pruebas y tienen que ver con esto que es fundamental para todas las personas, que es el principio de preservación de la inocencia y que por lo tanto será el fiscal el que tenga que presentar las pruebas en contra y no el imputado. Este giro que se dio no hace muchos años en México, pues ha implicado que renazca el interés por la teoría de la argumentación. Entonces hoy tenemos en México, según un observador que más bien parece lector de las obras que se producen en lógica, muchos de los cuales son compañeros que trabajan con gran entusiasmo, con mucha gallardía, con mucha valentía en la Academia Mexicana de Lógica y a través justamente de todas las actividades que desarrolla la academia y que en alguna parte, en alguna medida, combinan la lógica formal con la teoría de la argumentación. Entonces, esta teoría de la argumentación básicamente pues sigue estos modelos,
aunque también tenemos pues referencias siempre sobre la escuela de Ámsterdam para la construcción de modelos de argumentación comunicacional y demás. Entonces, bueno, la lógica ha derivado, por un lado, a estudios altamente especializados que se refieren a la teoría, a la cuestión de informática, teoría de la comunicación y sobre todo inteligencia artificial. Y por otro lado, tenemos estos trabajos que se inclinan más a la lógica argumentativa, esa lógica que se desarrolla bajo determinadas reglas y que en la sociología tuvo un impulso fundamental a través de la posición de Jünger Habermas, ¿no? Que en ciencias sociales fue muy importante y que parte justamente de que la construcción de los consensos se da vía la argumentación. Entonces, lo que tenemos ahora actualmente en México es que los planes curriculares buscan combinar la parte de la lógica formal, que generalmente nos quedamos en la lógica proposicional, y una cosa que siempre resulta medio complicado de entender es que estos libros, muchos de estos libros, muchas de estas obras, no solo en México, sino también en América Latina, parten de la teoría del silogismo, ¿no? Y parten de las tres funciones del pensamiento, se dice, ¿no? Concepto, juicio y razonamiento. Y luego, una vez que explican todos estos y la silogística tradicional aristotélica y demás, de pronto pasa otro capítulo que dice lógica proposicional. Oiga, ¿y qué? ¿El juicio es una lógica proposicional? No, la concepción ha cambiado. Y estas cuestiones no se aclaran siempre en los libros de lógica. Y entonces tenemos una mezcolanza, una versión un tanto cuanto heterodoxa, porque no se ve, en estos libros no se expone cómo es que pasamos de la teoría de clases, que es la silogística tradicional, a una lógica proposicional. ¿Y qué significa este cambio? Porque no es un cambio menor. La idea medieval y sostenida también durante el Renacimiento, me refiero a la lógica de Port-Royal, es esta cuestión de que hay tres funciones del pensamiento, incluso se llega a hablar de que la lógica como ciencia del pensamiento. Y esa cuestión pasa de la silogística a luego a la parte proposicional, sin una mediación, sin una distinción. Pareciera que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces tienes libros que de pronto te hablan de la silogística, de las formas de argumentación válida, y luego pasan a la parte proposicional como si estuviéramos hablando de lo mismo. Y hay un cambio epistemológico, hay un cambio metodológico muy grande. Y luego ya en la última parte, pues te agregan una cuestión de la teoría de la argumentación, que es un argumento en términos comunicacionales, y entonces pasan a otras cuestiones, ¿no? Porque entonces los argumentos tienen que ver con la presentación de pruebas, con las demostraciones que se presentan públicamente, y entonces estamos hablando de otro tercer contexto, ¿no? Entonces, mi libro pretende, pues, señalar que si bien la lógica ha tenido esos desarrollos, meterlos en un solo cajón siempre resulta problemático. No digamos estos desarrollos que yo diré muy valientemente sostienen algunos de los miembros de la Academia Mexicana de Lógica en pos de sostener lógicas no clásicas, de defender esta posición de las lógicas no clásicas y que enfrentan justamente pues esta variedad de posiciones. Entiendo que la lógica paraconsistente desarrollada por Newton da Costa inicialmente pretendía o fue utilizada, digamos, para resolver un problema entre dos sistemas, dos computadoras, para ponerlo simplificadamente. Sé que no es así, pero digamos, si una computadora empieza a fallar, la otra tiene que resolver el asunto, digamos, de la transmisión de la información, y para eso se requieren estas cuestiones de lógica
para consistente o inconsistente. Y son desarrollos muy importantes, pero otra vez aparecen como trabajos aislados porque no están integrados respecto de la técnica. Entonces volvemos a lo que planteaba yo en un principio. ¿Qué hubiera sido de la República Italiana sin las contribuciones de Giuseppe Peano para resolver el asunto de las jubilaciones, que resuelve desde una manera matemática? Otro caso también cercano es el de von Neumann, porque von Neumann, que fue un matemático, y, en fin, metió una serie de cuestiones, y hoy cuando vamos a una institución bancaria y hacemos la cola o nos sientan en algunas sillas en una institución bancaria, pues no sabemos que ese es un producto de un matemático que supuestamente fue von Neumann. De modo pues que la lógica en México y en el mundo tiene, por supuesto, una historia prometedora. Y lo que yo quise simplemente es decir, miren, en México ha habido todos estos desarrollos y debemos sentirnos orgullosos, porque si bien ha habido aciertos y también limitaciones y todo, no es posible pensar una historia lineal, ¿no? Sino que la historia fue hecha a base de tropiezos y cada tropiezo ha significado una nueva visión. Un poco como Mao Zedong, terminar diciendo que los errores nos hacen más inteligentes. Bueno, hasta ahí, Claudia. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias por esta reseña tan interesante de la lógica a través de la historia de nuestro país. Por aquí ya tenemos una pregunta que hicieron a través del canal de YouTube. Axel Barceló nos pregunta, ¿puedes decir algo más de cómo llega la lógica al bachillerato, por favor? Bueno, lo que yo he investigado. Hola, David, ¿cómo estás? Hola. Mira, yo lo que he investigado es lo siguiente. El bachillerato no existía, sino hasta la época juarista. Es una decisión del presidente Juárez crear esta instancia. Antes de ello, lo que había era la educación escolástica, ¿no? El sistema escolástico, estudiabas lógica, porque hay grandes lógicos como han dado cuenta, digamos, Mauricio Bechot o Walter Redmond, han dado cuenta de esta lógica del siglo de oro en México, ¿no? Y hay grandes desarrollos, digamos, preformales, ¿no? Anteriores a los sistemas formales. Pero el inicio en la Escuela Nacional Preparatoria es porque hay una cuestión muy interesante. En el sistema comtiano no queda muy claro cuál es el lugar de la lógica. Quien introduce la lógica y la psicología, estas dos cosas que no le gustaban mucho a Comte, es John Stuart Mill. Entonces, cuando llega Gavino Barreda a establecer el plan, a crear la Escuela Nacional Preparatoria, Gavino Barreda ya tiene esta influencia de Stuart Mill. ¿Por qué? Porque la lógica era justamente esto que interesaba políticamente. La lógica es un instrumento para la construcción de un discurso político, ¿no? Un discurso político de orden racional, un discurso político, un discurso lógico, racional, que no fuera el escolástico. Y para ello introdujeron la cuestión que le interesaba a Stuart Mill, que es el de la lógica inductiva. Ya sé que hablar de lógica inductiva siempre es problemático, pero bueno, tomemos el término simplemente histórico. ¿Cómo surge la lógica en México? Surge por una decisión de Gavino Barreda de darle un plan a la Escuela Nacional Preparatoria fundada en, digamos, lo que podría ser la base constitutiva, epistemológica, metodológica de todos los conocimientos enciclopédicos, ¿no? Porque se pretendía que fuera enciclopédico de esta cuestión. O sea, romper con la lógica escolástica, pero establecer una lógica positivista basada en la inducción y la deducción. El libro de Porfirio Parra, que fue este libro que finalmente fue adoptado por la Escuela Nacional Preparatoria,
Se llama Nuevo Sistema de Lógica Inductiva y Deductiva. O sea, ya de entrada, ahí está el discurso. Y es un discurso político para decir, lo que México necesita es el conocimiento empírico de muchísimas cosas, porque solo el conocimiento empírico nos permite entonces el desarrollo económico, social y político. ¿Qué tal? ¿No? Bueno, eso es lo que yo sé. Gracias, gracias, Walter. Bien, pues vamos a darle la palabra al doctor David Gaitán, quien estará comentando esta obra. Muchas gracias, Claudia. Bueno, voy a bajar aquí la... Bueno, pues mi comentario va a ser relativamente breve. Me ha tocado en otra ocasión también comentar el libro de Walter y me parece un esfuerzo extraordinario y una cosa que se ha logrado muy interesantemente. Y en esta ocasión yo quisiera también presentar algunas cosas en términos de motivar a Walter a ver si puede hacer una reconstrucción también histórica de estas otras áreas de investigación en México. Quiero primero, cuando me pidieron comentar de nuevo la obra de Walter, me dio mucho gusto porque me quedé la primera vez con ganas de decir algunas cosas y de seguirlas discutiendo con él, aunque sé que ahora no vamos a poder, no hay mucho tiempo. Quisiera por lo menos dejarlas en la mesa de discusión. La primera cosa que me llama la atención y que me gusta mucho del texto de Walter Beller es que hay una combinación muy bien lograda entre el ambiente político, histórico, de la historia de México, la influencia del pensamiento internacional también en los intelectuales de México, y los libros de texto y las novedades que traían los libros de texto en esos momentos. La historia, por ejemplo, del nuevo sistema de lógica, como bien nos platicaba Walter, contiene cosas interesantes y novedosas que va analizando de a poco Walter, detenidamente, citando partes del texto y diciendo esta parte es novedosa, esta parte no. Lo mismo con la lógica de las ciencias del arroyo y también con la introducción a la lógica dialéctica de Elie de Guattari. Y nos despierta algunas dudas interesantes, por ejemplo, la incursión que tiene el arroyo sobre también la lógica de la interrogación, que nosotros sabemos que después se desarrollará una lógica erotética ya más formalizada. Deberíamos también preguntarnos en México sobre la lógica dialéctica de Elie de Guattari y su intento de conectarla con el álgebra booleana, que es una cosa que aparece también en su texto en el 53 y que entonces es históricamente relevante en términos de antecedentes para la lógica para consistente. Uh-huh. Entonces, bueno, esto que logra muy bien Walter al principio es esta integración de los diferentes contextos. Ahora, yo quisiera como poner sobre la mesa alguna discusión como para motivar que haya más trabajos de historia, de reconstrucción histórica del desarrollo de la lógica en México, porque creo que eso puede apuntalar el gran trabajo que han hecho pues, los fundadores de la Academia Mexicana de Lógica, uh-huh. Como Ariel Campirán, como Alejandro Herrera o Raimundo Morado, y espero no olvidar a nadie más, pero los que hayan estado involucrados desde el principio, pues han estado muy preocupados no solo por el desarrollo teórico de la lógica y de la argumentación también, sino también por el aspecto educativo que tú también tocas en tu libro, uh-huh. La conexión con
con los libros de texto, con la preparatoria nacional. Es una historia muy bonita, los invito a leer el texto, y nos da cierta identidad y cierto desarrollo, nos da una visión del desarrollo paulatino, con ciertas dificultades de la lógica en México. En esta última parte, digamos, donde tú mencionas también el surgimiento de las lógicas no clásicas, etcétera, y también el surgimiento de algunos estudios sobre argumentación, a mí me gustaría poner sobre la mesa como por lo menos 4 líneas de investigación histórica que creo que tendríamos que recuperar y que son una oportunidad de la Academia Mexicana de Lógica, y me gustaría proponerlo a toda la academia para que lo hagamos. Es, por un lado, voy con el primer punto, una reconstrucción mucho más detenida de la historia de la argumentación en México y cómo se ha dado. Yo, en mis cursos, sin una investigación histórica relevante al respecto, por supuesto, no soy historiador y creo que no tengo tanta madera para eso, menciono, por ejemplo, el papel de Alejandro Herrera en el asunto del desarrollo de la lógica informal en México, porque la lógica informal surge a partir de estudios sobre las falacias, justamente. El papel de Ariel Campirán en el desarrollo de pensamiento crítico en México, y son desarrollos, me parece a mí, independientes de los desarrollos internacionales que surgieron más o menos en la misma época que los desarrollos internacionales. En el caso de Campirán, por ejemplo, hay todo un desarrollo institucional en la Veracruzana, en la Universidad Veracruzana, que tiene que ver con afinar estructuras de educación sobre habilidades de pensamiento, que no sé si uno debería inscribir como directamente relacionados como una consecuencia del desarrollo internacional, sino que son, me parece a mí, desarrollos independientes. Y toda la escuela que han dejado ellos dos, por un lado, sobre el asunto de lógica informal y por otro lado sobre pensamiento crítico, creo que hay que atenderlo históricamente. El segundo punto es la lógica del derecho. Hay varios desarrollos sobre lógica del derecho en México. Está, por ejemplo, Ulises Smith, está toda la incorporación de la lógica de Kalinowski y de otros polacos interesantes que se han hecho también, y que hay algunos textos en investigaciones jurídicas. Y ahí, por ejemplo, también hay algunos desarrollos contemporáneos de Inés Pasos sobre lógica del derecho, incorporando cosas de Alchurrón, pero también cosas que le vienen de su cercanía también con Raimundo Morado sobre el no monotonicidad, ¿no? Ese es el segundo aspecto interesante que habría que reconstruir, me parece a mí, en la lógica en México, y eso nos daría un valor mayor histórico también a lo que ha aportado un mexicano. Y hay posiciones originales en todo esto, tanto en la parte de argumentación como en la parte de derecho, que habría que explorar, así como tú exploraste también esta parte de manera tan rica, esta otra parte. La tercera cosa importante, me parece a mí, es toda la vinculación entre lógica y, por otro lado, epistemología, que me parece que nos viene de la herencia de Raúl Orayen. Yo también a mis alumnos en mis seminarios en la UNAM y en la Autónoma de la Ciudad les menciono esta línea de herencia lógica a partir de Raúl Orayen, que formó mucha gente en la investigación en lógica formal, dura, y que también Ariel fue estudiante de Orayen, Raimundo Morado, Axel Barceló. Digamos que hay una generación de lógicos que después fueron a estudiar al extranjero y volvieron a formar gente como una especie de segunda generación, en la que estuvimos, por ejemplo, Gabriela Guevara, yo, otros estudiantes,
y que estuvieron, por ejemplo, en el seminario de metalógica de Raúl Orayen, o en el seminario que yo le llamo legendario de las lógicas no monotónicas de Raimundo Morado, y es ahí donde hay como una especie de conexión entre epistemología y lógica que se puede notar en las investigaciones lógicas y de filosofía de la lógica que de esta última generación. Eso también me parece muy interesante. Y reconstruir, sobre todo también, aunque Braille no escribió tanto, pues es un filósofo que discutió con Quine, es un filósofo en el que aparece esa discusión en el texto de lógica, significado y ontología, y allí aparece también ya la discusión que él tuvo con Raimundo Morado desde que Raimundo era estudiante sobre las lógicas relevantes. Entonces, bueno, esos escritos, esas incursiones, yo te invitaría, Walter, a que formáramos un equipo desde la lógica, desde la Academia Mexicana de Lógica para reconstruir esta historia interesante que creo que nos puede dar identidad y puede recuperar también varias cosas novedosas en el pensamiento de lógica en México, ¿no? Pues eso es lo que quería decir y te agradezco mucho la oportunidad de volver a comentar tu libro, Walter, que me ha gustado mucho. Gracias, David, muy amable. Sigo eso, por supuesto, pero a ver, dijiste que eran 4, yo nada más anoté 3. Ya déjaselas así, Walter, porque era la recuperación no del pensamiento de Orayen. Esa es la cuarta. Pero es que lo puse como lógica de epistemología, mucho. ¿Sí? ¿No? Sí lo menciono. Claro, ¿sí? Hay una vinculación entre lógica y epistemología en la que creo que tiene mucho que ver Orayen, pero también hay un pensamiento interesante que habría que recuperar más allá de las publicaciones de Orayen en en todos sus seminarios, la gente que trabajó con él, etc. Completamente de acuerdo, sí. Bien, muchas gracias. Creo que por aquí José Martín tiene la mano levantada o la había levantado. No sé si quieres participar. Ariel, sí, ¿no? Y Ariel también. Adelante, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Yo solo quería comentar que esto está muy interesante. No he tenido acceso al libro, pero lo voy a conseguir tan pronto como pueda. Y solo quería preguntar si hay algo sobre cuestiones, digamos, podemos llamar precolombinas o algo de ese tipo. ¿Hay alguna información de ese tipo? Si hay alguna información de lógica o algo relacionado con lógica. Eso es una duda. Muchas gracias. Rápido, el libro de Walter Redmond y Mauricio Bechot se llama sobre esta lógica del siglo de oro en México, ¿no? Sí hay. Y hay más, por supuesto, ¿no? No son los únicos estudios, pero es bastante completo el trabajo de Redmond, porque Redmond hace una suerte de reinterpretación, digamos, de los avances de ciertas líneas, digamos, saliéndose un poco de la escolástica, para tratar temas, un poco los que estaba señalando David, ¿no? Temas de epistemología, de ontología, y que tienen que ver con extensiones de la lógica silogística que van más allá. Sin embargo, lo que hace Redmond es una reconstrucción con elementos formales de su propio cuño para poder dar cuenta de todas estas cosas. Sí hay, y entonces, respondiendo a la pregunta, hay, y este libro es fundamental. A mí me sirvió. Yo por eso inclusive dije, bueno, para entrar en estos asuntos hay que conocer latín, y no es mi caso, ¿no? Entonces, yo dije, no, yo del español para adelante, ¿no? Gracias. Ariel,
Tu turno. Bueno, oye, pues me ha motivado a leer más de historia esta manera como lo pudiste ir planteando, me reconstruyó lo que nos ha pasado a los que nos formamos en la UNAM, justamente con Elie de Gortari, ese ambiente que reinaba en el momento, ¿no? Del marxismo. Pero ya no, como no conozco el libro, no sé si en algún momento mencionaste o se menciona en el texto que en el ambiente que estaba en el instituto, la lógica no solamente era por ella misma, había mesas de lógica, había investigaciones en lógica, pero, y justamente quien lo puso más de relieve en la relación fue Raúl, cuando le dio mucha importancia a la filosofía del lenguaje. Es que decía, es que hay que saber muchísima filosofía del lenguaje para que veamos que la lógica no es tan árida y no son formalismos por los formalismos mismos. Y entonces menciona ahora, como dice David, vinculado a lógica y epistemología, pero yo creo que era lógica y filosofía del lenguaje. Pero había un grupo en aquel entonces muy importante y que nos tocó sentir como becarios, que era la presencia de Moulines. Ajá. Moulines enseñaba lógica en la facultad, nos daba clase de lógica, igual Robles daba, pero daba a Moulines, pero Moulines nos hizo ver que la lógica tenía que servir para la ciencia, como nos daba también filosofía de la ciencia y nos daba los seminarios en el posgrado de eso. Entonces, yo no sé si está mencionado, pero uno de los mexicanos que realmente tomó muy en serio todo lo que Moulines hizo por años aquí, cuando nos visitó Smith, Steckmüller y todo eso, fue Adolfo García de la Sierra, que él vincula la lógica a la teoría, pero no a la teoría nada más, sino como a la reconstrucción lógica de las teorías. Y hoy hace rato en las mesas veíamos esta relación que hay tan importante de que los formalistas sepan filosofía de la ciencia. Digo, lo que estaba haciendo hace rato Alicia, en sus comentarios a los formalistas, ¿verdad?, de jóvenes que tenemos, es que deben ver la relación con la epistemología, pero también con la teoría y todo lo que es la reconstrucción lógica de una teoría. Entonces, yo no sé si está en el libro, pero en todo caso, la academia debería ocuparse también de esta parte de la historia, y te agradezco mucho la motivación. Y también nada más de refilón, la Academia Mexicana de Lógica surgió después al taller de didáctica. Y creo que eso Raimundo lo ha mencionado muchas veces y sí nos consta, salvo lo de Mara Manzano y algunos otros pequeños momentos que hubo en el mundo, darle importancia a la didáctica, eso también es una gran historia, porque si no nos ocupamos de los avances que hemos logrado en la didáctica, también no vamos a entender por qué sí sigue sobreviviendo y por qué tenemos tantos jóvenes ahorita formalizando. Bueno, gracias, Ariel. Mira, yo lo menciono todas estas cuestiones, pero están mencionadas, es decir, esto es riquísimo, pues, ¿no? O sea, te metes en la relación lógica y epistemología y a ver dónde terminas, ¿no? Es muy amplio, requiere una cuestión más bien especializada. Yo menciono todas estas cuestiones a las que tú aludes, pero sí entiendo que, pues, hombre, digo, el solo trabajo con Elie Gortari podría haber sido el libro entero, ¿no? En fin, sí. Puedo, es decir, yo lo que quería era un poco mostrar un mosaico, ¿no?, de posibilidades. Y en esta parte de lógica y epistemología, yo tengo otro sesgo, que es mi relación con Rolando García, que vimos con él epistemología, y uno de los libros póstumos de Piaget justamente se hace una lógica de significaciones. Y entonces ahí hay una articulación que otra vez la menciono, porque eso podría ser un libro entero, pues, ¿no? Hay muchas cuestiones ahí. Por supuesto, lo que ha señalado David, me parece así, David es como nuestro Hilbert actual, ¿no? Y nos está diciendo estos son los problemas con los que hay que seguir, y pues sí, cada uno requiere de mucha amplitud. Y te agradezco, Ariel, pero sí ahí sí los menciono. Y sí menciono, aunque sea poquito, pero son rutas que creo que qué bueno que las mencionas para que haya desarrollos. Yo creo que la academia debe de buscar gente que le encante hacer estas cosas históricas y ir haciendo el mosaico como con más nitidez para algunos puntitos, claro, ¿no? Claro, por supuesto, de acuerdo, esa fue la intención, ¿no? No, pues muchas gracias. Gracias.
Gracias. Yo creo que ya para ir cerrando esta sesión, vamos a darle la palabra a la doctora Alicia, que tiene la mano levantada, y esta sería la última pregunta. Gracias, es muy breve. Lo que yo quisiera decirle a Walter es que todas mis intervenciones, y creo que las de la mayoría, no son intenciones de que vos modifiques tu interesante libro, sino que sobre todo a mí lo que me pasa es que escuchar estas cosas me emociona y me recuerda los profesores a los cuales yo admiré y que en este momento recuerdo, ¿no? Por ejemplo, son especialmente importantes para mí por ciertos rasgos, por la inteligencia profunda, por la originalidad que tuvieron el doctor Orayen y efectivamente el doctor Rolando García, que ha sido muy poco reconocido. Entonces, es una oportunidad para mí para recordarlos, independientemente de que si se puedan, si se quieran o se necesiten poner en un libro. Pero te agradezco mucho la oportunidad de todo esto y gracias a todos. En todo lo contrario, me alientan tus palabras. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos. Y bueno, la magia de la tecnología hace que de manera simultánea también en el chat se estuvieran desarrollando discusiones. Ya por ahí pues vimos los comentarios y la réplica que hace Walter en algunos comentarios. La propuesta también de una quinta línea de investigación. Y pues les digo que es la magia de la tecnología porque estamos justo a tiempo para ir cerrando esta sesión. Les recordamos que regresamos a las 3 de la tarde y pues les agradezco mucho a todos los participantes. Muchas gracias, doctor Walter, y felicidades. No, el agradecido soy yo. Si pueden nada más abran su